Él es periodista, autor de Héroes de Tiento, 1920-1930, y del recién salido Héroes en Tiempos Infames, 1930-1940, 180 historias de fútbol. Su nombre es Carlos Aira y está del otro lado de la línea. Carlos, buenos días. Ante Palma te saluda. Dante, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, una alegría escucharte, Carlos, y además te agradezco porque sé que andabas con mil cosas y te hiciste un ratito para charlar con nosotros. Eh, No, por favor, un placer enorme. Carlos, es que quiero charlar del libro, pero mira, se da justo la curiosidad de que hoy se cumplen 10 meses de la muerte del 10, ¿no? Así que digamos, aprovecho para preguntarte a vos, que haces un trabajo histórico, que has hecho ya en el libro anterior y en este también, digo, sobre las razones, entiendo que es una pregunta que te han hecho mil veces, pero la voy a repetir, digo, las razones por las que puede emerger en la Argentina un jugador como Maradona, es decir, si es un hecho fortuito o existen las condiciones para que eso sucediera, por lo menos en los años 70. Sí, claro, por supuesto. A ver, Diego no nació de un repollo. Hay una línea histórica del fútbol argentino y tiene que ver, si querés, Dante, con el génesis mismo de nuestro fútbol. Viste que la historia oficial nos habla del juego de los ingleses locos. Bueno, yo soy de la idea, y esto trabajado, pensado, analizado, que hay una cuna del fútbol argentino que es una cuna profundamente criolla, que no tiene que Ujú. ver ni con los claustros de la English High School ni de los clubes británicos, sino de los ingleses de segunda que vinieron al país a fines del siglo XIX, que claro, no podían jugar con los ingleses de primera. Sí, No se cruzaban en los mismos clubes ni en los mismos colegios. Entonces, el capital británico en nuestro país, frigoríficos, ferrocarril, cuando traía a estos ingleses, ¿contra quién jugaba? Y contra los morochos de aquí, contra los criollos. Y ahí nace la sí, gambeta. La sí, gambeta es la forma de juego que encuentra nuestro pueblo para poder sortear a los sajones grandotes. Entonces ahí claro. tenemos un génesis de lo que será el negro Gavino Sosa, Capote de la Mata, Hermindo Nega y Diego Maradona, tal vez como el exponente más importante del fútbol argentino a partir de 1976. Entonces, desde ahí hay que encontrar, Dante, el genio de Diego Armando Maradona. Claro. Ahora, Carlos, eh, hay razones extrafutbolísticas que hacen que Maradona sea un ídolo indiscutido y no suceda lo mismo con Messi más allá del último campeonato y que más allá de que eso probablemente lo haya reconciliado con toda la gente. Y digo, por razones extrafutbolísticas me refiero a cuestiones no técnicas. ¿Cuáles serían esas razones? ¿Por qué crees entonces que digo que Maradona es un indiscutido y no sucede eso con Messi? Porque Diego es un héroe del pueblo, porque Lionel Messi tiene una carrera armada en una lógica de sociedades anónimas deportivas, de una industria de entretenimiento con límites muy claros, con una campaña y una carrera armada desde la A hasta la Z, y en el caso de Diego, desde su aparición misma en primera división, fulgurante, enorme. Diego tuvo una característica no solamente futbolística única, sino también supo desde un primer momento que era hijo de un pueblo y que podía decir públicamente lo que entendía que había que decir. Porque cuando uno hace un recorrido de un Diego Maradona pibe, de fines de los 70, comienzo de los 80, que él Diego que pasa de Argentinos a Boca, era un Diego que a su modo y a su forma decía lo que tenía que decir. Y luego ya cuando llega al Napoli, toma esa dimensión de héroe popular. Y creo que esto hay que Ujú. dimensionarlo, ¿no? Porque no es solamente el héroe del pueblo argentino, que ya lo estamos extrañando, bueno, hace 10 meses que lo extrañamos, pero por momentos su ausencia es tan grande, tan honda, porque en un montón de situaciones de la vida política y social de la Argentina nos está faltando Diego, nos está Sí. faltando esa declaración de Diego, Dante. Ujú. Entonces, la ausencia de Diego no es solamente la del brillante futbolista profesional que fue, del enorme, del talento inconmensurable, del coraje desmedido de Diego Maradona. Está el Diego que decía lo que tenía que decir,
muchas veces polémicos, muchas veces tal vez para no coincidir, porque Sí. no hay que decirlo, pero era el Diego que te decía las cosas de frente. Y ese es el Diego que, fíjate que, no sé si te pasa a vos, Dante, mucha gente que tal vez discutía a Maradona antes del 25 de noviembre del 2020, hoy lo extraña profundamente, Claro, porque sí, tal vez sí. no tomó esa dimensión histórica de lo que era Diego Maradona. Sí, sí. Sí, sí, totalmente, pasa eso. Ahora, Carlos, bueno, ahora sí te meto directamente en el libro nuevo, sé que está la situación de lo que se conoce como preventa. Hiciste un laburo, no lo leí el libro, pero por lo que he visto, digo, son 180 historias de fútbol, tomás la década 1930-1940, 880 páginas, o sea, para el tipo que le gusta el fútbol, me imagino que es un trabajo que da muchas ganas de leer, es mi caso. Ahora, vos trabajás justamente, digo, el libro se llama Héroes en tiempos infames, evidentemente ya desde el título haces una referencia que va más allá de lo futbolístico y tomás lo que es la década de la profesionalización, o sea, desde justamente que arranca en 1931. ¿Cuál es la diferencia entonces que encontrás entre esta década que trabajás en el nuevo libro, entre el 30 y el 40, y la que habías trabajado en Héroes de Tiento, que era 1920-1930? Bien, a ver, Héroes de Tiento, que la verdad, y es un orgullo para mí, tuvo un éxito notable. Lo que polemiza, y no lo hace ni desde la sociología ni desde la antropología, sino desde la investigación periodística, es que lo que sucedía hace 100 años tal vez no tiene mucha diferencia de la actualidad. Por ejemplo, ¿se intentaban privatizar el fútbol? Sí. ¿Existían barras bravas? Sí. Ahí, por ejemplo, en 1922 se publicó por primera vez el término barra brava para dar cuenta de una hinchada. ¿El Sí, fútbol era profesional? Sí. No lo era de hecho, lo era informalmente. Y hay un montón de pruebas que tienen que ver con los medios de la época. Entonces, cuando uno hace un recuento de lo que pasaba hace 100 años, y esa fue la sorpresa que generó el Tiento, uno da cuenta de que tal vez la historia oficial del fútbol argentino estuvo demasiado almibarada. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la década del 30? Bueno, vos decías recién la profesionalización formal del año 1931. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se profesionalizó el fútbol? ¿Fue un pedido de los futbolistas? No. Fue una necesidad de los clubes más poderosos, o los que se perfilaban como más poderosos en el fútbol porteño, de un negocio para pocos. Entonces también podríamos tirar, Dante, una línea con la actualidad y lo que fue en su momento la Superliga o discusiones en la actualidad del fútbol argentino. Y los que no vamos a encontrar en la década del 30, como también nos encontramos en la década del 20, es que la vida política argentina va a incidir permanentemente con el fútbol argentino. En los años 30 ya, desde la depresión social, desde la necesidad de los gobiernos de la época, tanto el de Uriburu, pero sobre todo el de Agustín Pedro Justo, de incidir en lo que tiene que ver con un negocio enorme y una pasión popular gigantesca, que es el fútbol, en el marco de la organización y el encolumnamiento político del fútbol, del fútbol hacia la concordancia gobernante. Y en el medio la pasión, Dante, la enorme pasión, y de una generación de futbolistas que ya había nacido a comienzos de la década del 20, en algunos casos, que van a ser parte de la generación dorada del fútbol argentino. Es un libro para emocionarse, para enojarse, emocionarse nuevamente. Es la tribuna, es la vida misma del fútbol, Dante. totalmente. Ahora, Carlos, mencionabas ahí al pasar mira, me sorprendiste, digamos, que ya existía la idea de barra brava, que aparece el término hace casi justamente 100 años. Sin embargo, a ver, lo que yo recuerdo de los relatos de mi viejo y de mi abuelo también, la cuestión por ejemplo, bueno, tribunas sin alambrados, o sea, que finalmente estaban mezclados. Primero cancha llena, cosa que ya nos hemos desacostumbrado, y después, a su vez, todos mezclados. ¿Cómo funcionaba esa cuestión de la masividad y que a su vez parecía, por lo menos desde los papeles, parecía no ser tan violenta como ahora? A ver, que se comprenda, la década más violenta del fútbol argentino en términos estadísticos es la década del 80, no la actualidad, por ejemplo. Tal vez hoy lo que encontramos es
lumpenización total de lo que tiene que ver con las hinchadas. Pero bueno, nos vamos un poquitito de tema. En los años 30, claro que había alambrados, es más, vos que sos hincha de Vélez Sarsfield, a comienzo de 1930, Vélez Sarsfield rompe relación con San Lorenzo de Almagro porque luego de un gol de Vélez en el viejo gasómetro de Avenida La Plata, la barra de la Goma, que era de hinchada de San Lorenzo, abrió un portón y no la pasaron bien los hinchas velezanos, y se va a armar un tole-tole notable, y ahí uno puede encontrar el génesis de la histórica mala relación entre Vélez y San Lorenzo. A ver, que se comprenda, no el tema hinchadas. Era bravo el asunto, hay muchísimas crónicas, pero sobre todo en los años 20, no tanto en los 30, y tiene que ver con la barra del café, tiene que ver con esta cuestión también de una depresión social, y esto hay que comprenderlo, porque esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, en los años 20, en los años 30, la sociedad argentina vivía una panacea que luego no pudo sostener, bueno, convengamos que eran tiempos donde una inmensa mayoría de argentinos vivía una situación complicada. Y el fútbol siempre fue una enorme pasión popular, pero también una válvula de escape. Mirá, yo estoy en este momento a metros nada más de una de las cabeceras del estadio de Lanús, y aquí, el año 1939, se cometió el primer asesinato en una cancha de fútbol. Además fue un doble asesinato policial sobre la tribuna de Boca, y eso hay que comprenderlo en relación con, por ejemplo, las directivas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, era Manuel Fresco el gobernador en aquellos días, en relación justamente con armar a la policía en los espectáculos deportivos. Así que imagínate cómo venía el asunto. Claro, claro. Ahora, Carlos, ahí por lo que estuve mirando de la presentación del libro, hay algunos aspectos que me interesaron desde justamente mi ignorancia, que tienen que ver con el surgimiento del relato deportivo. O sea, vos haces hincapié en que en esta década aparece el relato deportivo, que obviamente, entiendo yo, está asociado al comienzo de la masividad de la radio. Y digo, creo que vos y yo tenemos la misma edad. Hemos tenido la suerte de escuchar fútbol cuando los partidos se jugaban todos a la misma vez, los domingos a las 15, a pesar de que, bueno, probablemente tanto tu caso como el mío teníamos que padecer escuchar los partidos de Boca y de River, y que de allá de lejos de golpe digan ¡gol de Vélez! ¿No? Bueno, digo, más allá de eso, hemos crecido con eso, con la voz del relato, que naturalmente quizás las nuevas generaciones lo asocian más a Víctor Hugo relatando el gol de Diego, pero bueno, quienes nos gustaba el fútbol escuchábamos siempre el relato por la radio y no sin imagen. ¿Cómo ha sido el desarrollo entonces, desde el comienzo de ese relato deportivo hasta la actualidad? A ver, la radiodifusión va a tener una enorme dimensión en la vida de los argentinos de fines de los 20, principios de los 30. Para el año 1935, Dante, de las 17 radios que había en la ciudad de Buenos Aires, 9 transmitían fútbol los domingos. Y el fútbol, reitero, en un país con una depresión económica notable, va a ser un inmenso negocio. Por ejemplo, en 1932, con la explosión de Bernabé Ferreira y el fútbol espectáculo, en boleterías se recaudó un poco más de 1 millón de pesos. Entonces, la radio va a dimensionar que justamente el fútbol era una caja de resonancia enorme. Entonces, van a aparecer carteras de auspiciantes y de empresas que van a darle una dimensión gigantesca al fútbol. Y vos pensá también que la década del 30 es la década donde se consolidan los famosos 5 grandes del fútbol argentino, con el voto proporcional a partir de 1937, y esa dimensión nacional de los clubes, sobre todo los más poderosos, la va a tener a través de la radio, ¿no? La radio, a partir, ya te digo, del año 33, 34, 35, va a tener una preponderancia enorme, sobre todo porque lo va a poner el fútbol, Dante, en la idea del mundo del espectáculo y del entretenimiento, una dimensión que
hoy está súper trabajada y masificada, pero que en aquellos días era algo increíblemente novedoso. Los mejores relatores, bueno, nombrabas a Víctor Hugo Morales, ya eran uruguayos. Una cuestión llamativa, ¿no? Ahí estaba Lalo Peliciari, estaba Roque Siliti, todos relatores uruguayos, Fioravanti, también oriental, de notable jerarquía, de un periodismo que ya se especializaba claramente en el deporte porque generaba no solamente una industria cultural y una industria que, como te decía, ¿no?, dejaba notable dinero, sino también era la enorme pasión de los argentinos. Eso, pasados 85 años, 90 años, se sigue sosteniendo. Pero el tema del relato y la radio, las tiras deportivas, nace en aquella década del 30. Y Carlos, también esa década, a ver, también corregime, es la década de los mundiales, y a Argentina le va relativamente bien, relativamente no, le va bien. Y por cierto, sin embargo, digo, después comienza una serie como, a ver, cómo presentarlo, pero comienza a haber grandes problemas en cuanto a las presentaciones de la selección argentina afuera, más allá de la situación internacional. ¿Qué es lo que va pasando? Primero, ¿cómo se constituye lo que hoy entendemos como eso, como la selección nacional? ¿Por qué después empieza a tener conflictos? ¿Esos conflictos tienen que ver con la política interior? ¿Qué sucede? Bueno, es larguísima la historia, pero vamos a intentar ubicarnos. La primera Copa del Mundo se desarrolló en Montevideo en 1930 y podríamos decir que Uruguay fue sede de aquel mundial gracias al trabajo de la Cancillería Argentina, porque cuando la FIFA en 1928, luego de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, plantean abiertamente la necesidad de una Copa del Mundo, claro, caía de maduro que iba a ser en Europa, Italia, España, Suecia, Hungría, querían organizar el primer mundial. Uruguay, que venía de ser bicampeón del mundo, porque los Juegos Olímpicos era el campeonato mundial. Habían sido campeones en París en 1924, nos habían ganado la final de Ámsterdam en 1928. Levantan la mano y dicen, nos interesa organizar el primer mundial. Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, con una idea muy universalista, plantea, bueno, no está mal que el primer mundial sea en el confín del mundo, que sea en Uruguay, pero claro, los europeos no tenían la menor intención de venir aquí, si bien muchos equipos europeos en los años 20 venían a ganar verdaderas fortunas al Río de la Plata, y la Cancillería Argentina operó sobre el rey de España, que era Alfonso XIII, y en Barcelona en 1929 finalmente FIFA le da la sede a Uruguay. Inmediatamente va a haber un boicot europeo al Mundial, va a ser todo un tema, podríamos decir, hasta geopolítico, y finalmente Jules Rimet convence a un par de asociaciones europeas. Se va a realizar el Mundial y va a ser terrible el Mundial de 1930, porque la pica rioplatense estaba en un punto muy alto, Dante. Hubo amenazas, hubo situaciones dramáticas. Los futbolistas argentinos no tenían ganas, en su gran mayoría, de convertirse en mártires del fútbol, y así fue que se perdió la final de aquel Mundial de 1930 por 4-2. Vos pensás que, terminado el partido, hubo cientos de personas que fueron a apedrear el consulado argentino, el consulado uruguayo acá en Buenos Aires. Y hasta se planteó romper relaciones diplomáticas con Uruguay. Imagínate qué profunda que había sido la grieta, que tardó un par de años en saldarse. Y para 1934, para el Mundial de Italia, ¿qué va a suceder? El fútbol argentino estaba dividido en dos asociaciones. Una, la asociación amateur, que tenía la afiliación FIFA. Había una liga pirata, que era la Liga Argentina de Fútbol, que la que se crea a partir de 1931 con el llamado profesionalismo, y la realidad es que los dirigentes de los equipos poderosos no tenían la menor intención que el campeonato se jugara 3 meses o que se diera a sus mejores jugadores durante 3 meses. Recuerden, 20 días de ida a Europa, Mundial, y 20 días de regreso a la Argentina. Y se envió un equipo mixto, podríamos decir, equipo de profesionales del interior y amateurs, entre comillas, porteños, de la Asociación Argentina,
Y es una historia muy particular, que en el libro está bastante detallada toda la trama, y que tiene un final llamativo, porque Argentina viaja finalmente a Italia y manda un equipo bastante digno, con jugadores de las provincias, como te digo, Dante, y el técnico, que era un italiano, Filippo Pascucci, en una época donde si venía de afuera era mejor. La lógica del profesionalismo naciente en los años 30 era que, bueno, si viene de afuera es mejor, no va a generar más espectáculo. La cuestión es que este Pascucci eligió un arquero chaqueño porque daba el perfil del atleta que él entendía que era perfecto. La cuestión es que se comió 3 goles increíbles en el partido frente a Suecia y, bueno, nos fuimos a la primera de cambio. Y en 1938 el tema es más complejo porque ahí comienza a tallar una situación con Brasil que va a trascender durante 15 años aproximadamente. Una situación, podríamos decir, de guerra fría con Brasil. Recordemos el Estado Novo de Getúlio Vargas, el fracaso de la presencia de Roosevelt en Buenos Aires en 1936, y el fútbol va a ser parte de esa guerra fría en un montón de situaciones. Y la cuestión es que, como en 1936 FIFA no le da la sede argentina del Mundial del 38, por obvias razones. A ver, los Juegos Olímpicos de Berlín habían puesto por las nubes al Tercer Reich. El Mundial de Fútbol tenía que ser una contraposición de eso, claro. Y Jules Rimet se lo dio a Francia, a lo cual la Asociación del Fútbol Argentino, con una incomprensión total, puso el grito en el cielo y rápidamente dijo que no concurría al Mundial, cosa que Brasil dijo, no, nosotros vamos a ir al Mundial de Francia, al cual se rompen relaciones con la Confederación Sudamericana de Fútbol, se rompen relaciones con la FIFA. Cuando se quiere mejorar la relación, ahí comienza a tallar nuevamente el tema de los clubes grandes que dicen, no, estamos recaudando fortunas, de ninguna manera vamos a viajar a Francia. Y fue así que una brillante generación de futbolistas argentinos no pueden disputar aquella Copa del Mundo de 1938. Pero créeme que el tema con Brasil, que se va a extender en la década del 40 también, hasta mediados de los 50. A ver, Buenos Aires no es sede de los Juegos Olímpicos de 1956, que finalmente van a Melbourne por una decisión del voto brasileño. Entonces, ya te digo, es una guerra fría que vamos a tener con Brasil en materia no solamente deportiva, pero en el deporte va a quedar muy claro desde mediados de los años 30. Mira, no sabía que venía ahí. Carlos, ¿cómo se puede conseguir tu libro? Bueno, estamos, como dijiste vos, Dante, en el proceso de preventa. Se pueden meter, o mejor dicho, pueden enviar un correo electrónico a... justo, mira, la laguna que tengo en este momento. edicionesfabro@gmail.com, Asunto Héroes, o si no, por redes sociales se contactan conmigo, con la editorial, y ahí ya los ponemos en contacto. Y a partir de mediados de octubre, el libro va a estar a la venta. Sí. La editorial es Fabro, y entonces repetime el mail. edicionesfabro@gmail. Asunto Héroes. Perfecto, Asunto Héroes en tiempos infames. Carlos, te mando un abrazo grande. No, gracias a vos, Dante, un abrazo enorme y espero que estés contento por el resultado de anoche. Viste que no te dije nada, pero si lo sacás al aire, sí, estamos contentos. Te mando un abrazo. Abrazo gigante, Dante. Era Carlos Zaira, nos hacíamos chistes internos porque él es hincha de Sarmiento y yo hincha de Vélez, y fue un placer hablar con él. Les dije que les iba a interesar más allá de si se engancha o no, o si son amantes del fútbol. Nos pasamos del